Aeromundo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos todos a su programa Aeromundo. Hoy vamos a presentarle a dos personalidades del país, a dos personajes de la semana. Nuestro primer personaje de la semana lo será el doctor Ángel Lockhart, quien va a venir como abogado constitucionalista y abogado experto en derecho electoral para analizar el arrastre electoral en la República Dominicana. Y nuestro segundo personaje de la semana lo será el ingeniero Ramón Alburquerque, 4 veces presidente del Senado de la República, ex ministro técnico de la Presidencia y un destacado líder fundador del Partido Revolucionario Moderno. Y como siempre, en su sección Aerolínea le vamos a tener a todos ustedes un comentario de interés nacional. Y dentro de un momento vamos a darle inicio a su programa Aeromundo de hoy con nuestra primera sección, Aerolínea. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su sección Aerolínea. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacerle un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. Hoy aquí en Aeromundo no le vamos a hacer este primer comentario para darle todo el tiempo a un análisis que va a ser acerca del arrastre electoral el doctor Ángel Lockhart y quien también participará el ingeniero Ramón Alburquerque analizando el panorama político de la República Dominicana. Por eso hoy no vamos a tener la sección Aerolínea para darle el mayor espacio a estos dos dirigentes que van a opinar sobre lo que está ocurriendo en la República Dominicana dentro del panorama político de todos nosotros, los que tenemos interés en que se produzca cambio político. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será el doctor Ángel Lockhart, un abogado constitucionalista y un abogado experto en derecho electoral, quien será nuestro primer personaje de la semana. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el doctor Ángel Lockhart, un destacado abogado constitucionalista y también experto en derecho electoral, ex ministro de los fondos europeos, ex ministro de Industria y Comercio, ex miembro de la Junta Monetaria, ex embajador dominicano en Colombia, escritor. Hoy, amigos televidentes, hemos traído al doctor Ángel Lockhart para tratar un tema electoral importante para todos, pero para ello hay que recordar que el doctor Ángel Lockhart es el autor del sistema electoral dominicano en sus perspectivas. También de la obra La cuestión electoral dominicana, su legislación, jurisprudencia, la representación política en un Estado fallido, la teoría política, comentando con diferentes autores. Doctor Ángel Lockhart, la Junta Central Electoral ha decidido, tal como lo manda la Constitución de la República, que los dominicanos tenemos el derecho al voto directo, tanto para senadores como para diputados, pero lo ha hecho solo para 26 provincias y ha dejado 5 provincias y el Distrito Nacional, que representan el 59% de la población electoral, para que no sea así. ¿Cómo le explica usted? Buen día, don Guillermo. Concédeme la gracia de saludar a los dominicanos que siguen desde hace tantos años este programa en todo el país y a los dominicanos que en el resto del mundo ahora lo siguen por las redes. Don Guillermo,
eso no es una concesión de la Junta Central Electoral. Lo que ha hecho la Junta Central Electoral es lo que ordena la Constitución de la República en el artículo 208. Debió haberlo hecho antes, pero ahora lo ha hecho para estas elecciones. Pero la Constitución no lo manda con excepción. La Constitución dice que el voto de todos los dominicanos en esas 26 provincias y en las 5 que no, y en el distrito, es igual. Es libre, directo, personal, y nadie puede ser coaccionado. Ahora la Junta coacciona al elector del Distrito Nacional y de 5 provincias a elegir a un senador que no quiere cuando vota por un diputado y viceversa. Y la Junta Central Electoral no tiene atribuciones para reglamentar los derechos fundamentales que pueden ser reglamentados de manera exclusiva por la ley. La gente que nos ve, Guillermo, podría preguntarse por qué esta conversación no se tuvo antes, o por qué antes la Junta misma o el Tribunal Constitucional o en otros tiempos la Suprema Corte de Justicia no reglamentaron este derecho que tenía el dominicano. ¿Por qué desde 1924 se le ha conculcado al dominicano el derecho a elegir de manera libre a sus representantes al Congreso? Bueno, porque una ley mala, como era la ley 275, establecía 2 niveles de elección. Establecía en el artículo 86 el nivel provincial, que entonces se refería a la elección conjunta de senadores y diputados. Pero esta ley, Guillermo, fue derogada por esta nueva ley. Y en esta nueva ley la cosa ha cambiado. Y ahora la ley dice que hay 4 niveles de elección. Estamos Guillermo. hablando de la ley de partidos políticos. Sí, la ley de partidos políticos y la ley orgánica electoral. Esta ley ahora dice, y esta es la publicación de la Junta Central Electoral, esta ley ahora dice que hay un nivel de elección presidencial que es por su naturaleza indivisible. De hecho, se discutió una vez, Guillermo, tú recordarás, en el año de 1982 con la elección del presidente Balaguer con 2 candidatos vicepresidenciales. Lo juzgó la Suprema Corte de Justicia y estableció que la presidencia y vicepresidencia son indivisibles. La elección a senador, que está en el ordinal 7 del artículo 92, la elección a diputado, que está en el ordinal 8, y la elección en el nivel municipal. En consecuencia, ahora la ley establece el derecho de cada dominicano a elegir de manera libre, sin coacción administrativa, a través de una boleta, a su senador y a su diputado. La Junta lo que ha hecho es, en 26 provincias, cumplir la ley y violar la ley y violar la Constitución en 5 provincias y en el Distrito Nacional. La Junta tiene, conforme a la Constitución y a la ley, capacidad reglamentaria, pero la capacidad reglamentaria es para organizar lo que tiene que ver con la aplicación de la ley. La capacidad reglamentaria se desborda, se hace inconstitucional desde el mismo momento en que la Junta quiere regular el derecho a elegir y el derecho a ser elegido por resolución, porque el derecho a elegir es un derecho fundamental. Pero eso no lo decidieron todos, es decir, no fue el Pleno unánimemente. Bueno, la verdad es que había 3 votos a favor de que la elección fuera en todo el país de manera libre. Pero tú sabes cómo son las cosas en la Junta. Comenzaron a discutir, comenzaron las presiones desde el gobierno y desde el PLD, en donde hay gente que no saldría elegido si la elección fuera libre, y de 3-2 a favor terminaron convirtiéndolo en 4-1 en contra mediante diversas presiones a la Junta Central Electoral. Fíjate, Guillermo, que la primera resolución le ponen el número 8 y es de abril, y la última resolución, que dice lo mismo y sale sin motivación, es de mayo. La publican ahora, el 14 de mayo creo que es cuando la publican. En consecuencia, esa resolución originalmente aprobada, discutida en la Junta, duró un mes cambiándose, hasta que al final salió una cantinflada porque le da derecho a los dominicanos en 26 provincias y en 5 y el distrito se lo niega. Pero el miembro de esa Junta Central Electoral, el doctor Roberto Saladín, se opuso. Sí, y claro. hizo su voto disidente. Con toda razón. Y además, con toda razón, informó que él se había opuesto. La ley dice que los miembros de la Junta deben firmar las actas, pero pueden hacer constar
que no están de acuerdo. Entonces también fue un fraude a la opinión pública decirle que eso se había aprobado de manera unánime cuando no fue así. Hubo un voto razonado, un voto responsable que en la historia la ciudadanía le guardará su espacio a ese miembro de la Junta Central Electoral. Bueno, el Tribunal Superior Electoral se ha declarado incompetente para conocer un amparo urgente que lo presentó usted ante ese tribunal en relación al arrastre, es decir, a la decisión de una Junta Central Electoral diciendo en 26 provincias sí y en 5 más el Distrito Nacional no. Es decir, y una Constitución de la República que lo dice muy claro, están violando la Constitución. ¿Cómo le explica usted? Sí, don Guillermo, mediante esta decisión es la decisión del Tribunal Superior Electoral, conforme a la cual el Tribunal Superior Electoral, por voto de mayoría, se declara incompetente para conocer aquello de lo que la Constitución dice que es competente. De hecho, para lo único que existe ese tribunal, que es para conocer y proteger la violación al derecho al sufragio. Ese tribunal no tiene ninguna otra misión conforme a la Constitución. Esta sentencia tiene una cosa simpática. También es una sentencia dividida. Es una sentencia que tiene 3 votos a favor y 2 votos en contra. Para declararse incompetente bastaron 4 páginas, mal razonadas, y los otros 2 magistrados, el magistrado Jaques, presidente, y el magistrado Madera, en 60 páginas le destruyen los argumentos de incompetencia. Por una razón elemental, porque el certamen electoral se organiza, y la misma Junta ha publicado un índice ahora, se organiza a partir de las primeras disposiciones que regulan el torneo de que se trate cada 4 años. Y establece la Constitución que los asuntos contenciosos electorales son de la competencia del Tribunal Superior Electoral. Más aún dice que es el único tribunal competente para conocerlo. El Tribunal Constitucional en varias sentencias ha establecido de manera clarísima en materia contenciosa, y el amparo no es una materia contenciosa. El amparo lo que busca es proteger un derecho fundamental. Pero en materia contenciosa el Tribunal Constitucional ha dicho que cuando la cuestión es de carácter administrativo, cuando la Junta Central dicta una resolución para comprar equipo, despedir personal, modificar la forma en que se hace una boleta, son cuestiones administrativas que se recurren ante el Tribunal Superior Administrativo. Pero que cuando involucran una cuestión contenciosa electoral que tiene como objeto la protección o la laceración de un derecho de carácter fundamental, como es el derecho a elegir y a ser elegido, que es de lo que se trata. Pero el Tribunal Constitucional le ha dicho a ese tribunal que no tiene competencia. La verdad es que no, le ha dicho que tiene. Sentencia 624-18, la última, párrafo 18. El Tribunal Constitucional le ha dicho a ese tribunal que cuando se trate de cuestiones contenciosas que versen sobre derechos electorales, ese es el tribunal competente. El único competente, dice la Constitución de la República. Pero más aún, Guillermo, es que el amparo ya estaba en esta ley. El amparo electoral ya estaba en esta ley. El amparo electoral está en el artículo 27 de la ley 2911. El amparo electoral fue incorporado en la ley 137.11 del Tribunal Constitucional y de los procesos constitucionales. Pues, doctor Ángel Locri, ¿qué espera entonces usted, que tiene una instancia que se está conociendo, que ya se le declaró que debe ir al Tribunal Constitucional? ¿Qué espera usted del Tribunal Constitucional frente a ese caso? El Tribunal Superior Electoral se ha declarado incompetente y es la primera vez que yo recuerdo, don Guillermo, que todo el país le ha dicho a un tribunal que no tiene razón. Todos los editoriales de los periódicos le han dicho al Tribunal Superior Electoral que no tiene razón, que al declarar su incompetencia declaró casi su extinción, porque solo existe para eso. Pero comentaristas, editorialistas, la gente de la calle le ha dicho a ese tribunal que no tiene razón al declarar su incompetencia porque está renunciando no solo a ejercer su atribución, sino que está violando la Constitución porque la Constitución a ese tribunal le ordena proteger el derecho fundamental al sufragio. Pero viola también su ley porque en su artículo 27 de la ley del Tribunal Superior Electoral está establecido que tiene que conocer del amparo electoral. Igual en la ley 137, artículo 114. Ahora bien, don Guillermo,
uno va a las jurisdicciones competentes. Si hay magistrados responsables que le acogen el derecho y le protegen, usted está en una justicia adecuada. Si no, como en este caso, usted tiene 3 magistrados que responden más a la amenaza del presidente del Senado por una intrascendencia que a la ley, que a su deber con la Constitución, que a su obligación de proteger el derecho ciudadano, porque Guillermo, ¿a qué se debe la actitud del Tribunal Superior Electoral? Elemental, a que habiendo fallado 40 veces a favor, le fallaron al PRD una vez en contra, y se destapó el presidente del Senado, secretario general del PLD, indicando que iban a someter a esos magistrados a un juicio político para destituirlo. Pero, señores, ciudadanos, a destituir a unos magistrados que en ejercicio de sus facultades fallaron, porque fallaron de 41 veces, una vez en contra, una vez conforme a derecho. Pero ¿cuál era el problema? El problema era que el PRD volviera a hacer su convención, y hemos visto que la hizo, y hemos visto que no tuvo ninguna dificultad. En 40 días resolvió el PRD su problema. En 40 días lo resolvió, y eso era tan trascendente para amenazar al tribunal que organiza las elecciones. Es que en el PLD se han salido de la realidad, se han creído dueños de la república, amenazan por cualquier cosa, abusan del derecho de la gente por cualquier tontería. Y luego vemos que era una tontería, pero la amenaza quedó. Y ahora esos jueces no se atreven a hacer nada. Realmente nosotros nos quedamos sin tribunal electoral para el torneo venidero. No hay nadie en la calle que crea que ese tribunal va a garantizar los derechos de nadie. Ahora bien, lo que han hecho es declararse incompetentes. No han dicho que no teníamos razón, imposible, sería una locura mayor. Se quedaron a nivel de una comiquería jurisdiccional y la han enviado al Tribunal Superior Administrativo para que este tribunal, que es el tribunal del derecho fundamental a la buena administración, no el tribunal del derecho fundamental al sufragio, para que este tribunal lo conozca como si fuese una cuestión administrativa, una cuestión que involucra el derecho a elegir de manera libre. Ese tribunal habrá de fijar audiencia y ya está obligado a conocerlo, aun cuando no es una competencia que la Constitución le haya atribuido y no es una competencia que le haya indicado el Tribunal Constitucional, ya como un tribunal de envío está obligado a conocer del caso. No importa que lo mandaran al Tribunal Superior Administrativo. Tenemos, de acuerdo a nuestras fuentes, el Tribunal Constitucional se está abocando a pronunciarse frente al arrastre porque tiene instancias depositadas previamente antes que la de ustedes en ese tribunal. ¿Qué espera usted? Don Guillermo, yo del Tribunal Constitucional espero cualquier horror. Cualquier horror. A veces son horrores por omisión y a veces son horrores por error. ¿Por qué te digo con tristeza esto? Porque fui una de las personas que más ilusión puso en el Tribunal Constitucional, porque la Suprema Corte de Justicia, como Corte Constitucional, actuaba con criterio de oportunidad y conocían las cuestiones constitucionales cuando le parecía al entonces presidente. Y eso era trágico. Realmente el Tribunal Constitucional, lamentablemente como muchas instituciones de la República, nace con nombre o en contra de un nombre. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana nació con un nombre, contra el control que tenía el magistrado Subero Isa, que sin embargo fue un hombre que le dio mucha gerencia buena a la Suprema Corte de Justicia, pero concentró el poder de manejar las cuestiones constitucionales con criterio de oportunidad, de su oportunidad cuando él entendía que era políticamente correcto conocer algo. Entonces se crea el Tribunal Constitucional al margen de la Suprema Corte de Justicia cuando la tesis era que fuera una sala de la Suprema Corte de Justicia. Pero ese tribunal, en el caso que nos ocupa, en el caso del arrastre, está apoderado desde hace más de 5 años en estado de fallo contra acciones directas relativas a la ley 157.13, que es en realidad la ley de arrastre, que modifica esta nueva ley. En realidad el arrastre es la ley de voto preferente, que fue un absurdo, un disparate del Congreso, que produce una gran cantidad de leyes de mala calidad. Entonces, si tiene 5 años pendiente de fallar
y ahora se apresta a fallar cuestiones de las que fue apoderado hace semanas, hace meses, yo no puedo esperar gran cosa. Pero este tribunal, don Guillermo, el constitucional, fue compuesto por magistrados que no tenían estudios de derecho constitucional. Peor aún, el derecho constitucional es una expresión normatizada de las ciencias políticas, de un sistema político. Ninguno tenía estudio de ciencias políticas, como tampoco en el Tribunal Superior Electoral. De ahí que interpretan la norma mal, con criterios que no aplican. Y en materia electoral es funesta la jurisprudencia que tiene el Tribunal Constitucional. A veces son horrorosas por omisión y a veces lo han sido horrorosas igualmente por errores de interpretación. Entonces, este tribunal, ahora apoderado, hace pocos meses va a fallar temas de los que está apoderado hace 5 años, que dice no haber fallado porque nunca logró la cantidad que la Constitución le fija de 9 jueces. Ha vuelto a ser un tribunal con sentido de oportunidad que no tiene criterio de la necesidad de la sociedad. Fíjate que en las elecciones pasadas, todo lo que era relativo al referéndum, lo fallaron después que pasaron las elecciones. ¿Qué hace un tribunal fallando? Porque dice fallar en abstracto, fallando después que ha pasado el problema. Los tribunales constitucionales del mundo tienen un cronograma de emergencia para las leyes que tienen que ver con actividades calendarizadas como es la actividad electoral. En Colombia tú sometes un proceso y tú sabes en cuánto tiempo fallan. Tú lo sometes en España y tú sabes en cuánto tiempo fallan. Y la prensa va diciendo, le faltan 3 semanas, le faltan 2 semanas. Aquí no fallan, aquí hay que trancar a los honorables magistrados del Tribunal Constitucional para que decidan las cosas en tiempo oportuno y llevarle la comida como se hace en el Consejo de los Cardenales para elegir a su santidad el Papa. Tienen que fallar en tiempo oportuno para que la sociedad no tenga problemas. Los problemas electorales en este momento los ha ocasionado el retardo en conocer de las acciones directas del Tribunal Constitucional. Por eso yo no tengo tanta ilusión ahora, porque ese tribunal ha tenido un cambio para favorecer determinadas ideas de carácter político. Doctor Ángel Lockhart, en estos tiempos de democracia y de libertad, ¿usted cree que es posible que el corrupto y abusador de Leonel Fernández Reina, ese que todavía es presidente del PLD, ahora quiera que el PLD se reserve todas las candidaturas para senadores y diputados y hasta alcaldes, para imponer y no para que cada dominicano, PLDista, el que sea, escoja a quien quiera? ¿Cómo lo visualiza usted? Guillermo, la República Dominicana, tras la muerte de Trujillo, ha ido construyendo una democracia sin demócratas. Aquí no había demócratas. En consecuencia, hemos construido una democracia sin tener líderes formados en democracia. Y eso ha pasado con las instituciones, por eso el Tribunal Constitucional es así, por eso el Tribunal Superior Electoral obedece órdenes políticas y no obedece a la Constitución. Esto que está pasando ahora, que recoge la prensa en esta semana, la gente ahora, porque los tiempos cambian, la gente va aprendiendo y va haciendo exigencia de su derecho cada semana más que en la anterior, la gente ahora está horrorizada con el retener las candidaturas, el reservarlas para una negociación en el PLD. Pero ¿por qué la gente está horrorizada hoy, don Guillermo, y no se horrorizó cuando el pacto del 2015? Porque fue lo mismo. En el 2015 se reservaron todas las candidaturas para viabilizar la reforma constitucional que postuló de nuevo al presidente Danilo Medina, y ahora quieren hacer lo mismo, pero al revés, para asegurar la postulación del presidente Leonel Fernández. Señores, pero es que las posiciones públicas son propiedad patrimonial, particular, de la cúpula del PLD. ¿Cómo se puede construir una democracia con un partido político que se funda en 1973 y ni una sola vez en toda su historia ha hecho una elección para elegir a los miembros del comité político? Pero solo ha tenido 2 presidentes. Oye, solo en los partidos. Juan Bosch y al corrupto y abusador Guillermo, Fernández. Solamente los partidos comunistas en el mundo tienen cúpulas que se perpetúan a lo largo de los años sin elección interna. En el PLD nunca ha habido una elección interna de los dirigentes, y esos dirigentes, para perpetuarse, llegan a acuerdos como este, que no le quitan solamente a la base del PLD la oportunidad de elegir sus candidatos. Ya lo hicieron en el 15. Eso quiere decir que habría candidatos que han sido elegidos por 15 años, porque estaban desde las elecciones anteriores. Le quitan a la base del PLD el derecho de elegir a sus dirigentes. No, Guillermo.
Le quitan a la sociedad dominicana el derecho de elegir a la gente que debe ir a las posiciones públicas. Las posiciones públicas no son de los partidos. La república no es del PLD. La democracia tiene que entrar por los partidos. Es que es la misma Constitución la que dice que los partidos políticos tienen que ser expresión de la democracia y no lo están siendo. Ahora, ¿qué tú crees que la gente va a comenzar a hacer ahora en relación con esa propuesta que todo el mundo ha entendido descabellada? Bueno, ahora ya la gente y ya los mismos dirigentes tienen conciencia para impugnarla. La van a impugnar por inconstitucional, la van a impugnar por ser contraria a la ley 1519 y a la ley 3318 y van a armar un lío. Pero peor, Guillermo, porque ahora hay otro problema. Ahora ocurre que los pactos y alianzas tienen que depositarse el mes que viene. Y todo el que no sea miembro beneficiado de una candidatura, ¿tú sabes lo que va a hacer? Se va a ir por los partidos pequeños porque los partidos van a estar buscando candidatos para sacar más del 1% del electorado. Esa antidemocrática propuesta yo creo que puede ser la destrucción del Partido de la Liberación Dominicana. Doctor Ángel Lockhart, con usted podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional. Esos son los discípulos de Juan Bosch. Esos son los ejemplos que le enseñó Juan Bosch. Es decir, aquel que enseñó ética, moral, principios y valores, que le enseñó no grupismo, que le enseñó, ya que transitaron el camino democrático, respetar la voluntad popular. ¿Qué dice usted? Guillermo, todos los dominicanos sabemos que el profesor Juan Bosch, además de ser uno de los intelectuales más grandes del siglo pasado, junto con Pedro Enríquez Ureña, quizás el escritor más universal que nosotros hemos tenido, con dominio perfecto de un género literario como es el cuento, un maestro de la política, un hombre honesto, todos compartimos eso. Un hombre que aún formó los dos partidos más grandes, el PRD, un partido de extracción democrática liberal, y el PLD, que no lo formó para la democracia. Cuando el profesor Bosch funda el PLD, es antidemocrático, es contra el sistema. El PLD se moldeó como un partido de línea leninista, no había democracia interna. Eso de centralismo democrático es un disparate, eso no existe. La democracia es democracia o la dirección central, que es la que propugnan los partidos comunistas que ya no existen, no es democrática. Entonces el PLD nunca ha habido democracia, no saben lo que es eso. Por eso las expresiones del presidente del Senado. Cuando él habla como secretario general del PLD, él cree que habla como secretario general del Partido Comunista Dominicano en control de todas las entidades y por eso ordena a los jueces o amenaza, como en la otra elección, a la Junta Central Electoral para quitar a un senador en Pedernales que finalmente quitaron. En consecuencia, es la estructura mental del PLD la que no es democrática ni se ha adecuado a los nuevos tiempos. Doctor Ángel Lockhart, entonces hay una mayoría, decimos nosotros, del pueblo dominicano que está cansada, está harta del continuismo y quieren más de lo mismo. ¿Usted qué dice? La gente está cansada, Guillermo. Este debe ser uno de los pocos países del mundo en donde con una economía que se dice estable, que se dice que crece, a pesar de la mala distribución, de que se concentra en algunos sectores, en algunas regiones y en algunos bolsillos, pero esta es una de las economías que ha crecido más estable y sin embargo la gente está más insatisfecha. Y ahora no te hablo, Guillermo, de la insatisfacción que viene de manera normal por la criminalidad que tiene a la gente con una sensación de inseguridad terrible. La gente en la calle está cansada por eso, pero sobre todo está cansada del régimen político. Está cansada de las mismas caras, está cansada del mismo comportamiento, está cansada de los abusos, Guillermo. Porque es que ahora la gente del PLD, algunos de los ministros del PLD, algunos de los potentados del PLD, se creen en derecho de decirte lo que tú tienes que hacer en tu negocio, de quitarte tu propiedad, de invadirte tu propiedad, de organizarte vagabunderías. Y la gente está cansada porque ese clima general de inseguridad, aunque la economía esté estable, se traduce en un atentado contra el derecho de cada una de las personas. Por eso ahora la gente, hasta la gente que votó por el PLD antes, incluyendo gente que entró a formar parte de ese partido, quiere un cambio. La gente quiere un cambio porque ya no puede respirar y cuando eso pasa, la gente hasta olvida cualquier cosa buena que hubo y se centra en la necesidad del cambio. Hoy la gente está centrada en la necesidad del cambio y por eso tú ves como una reacción social
que cualquier cosa que proviene del gobierno, incluso si es buena, que cualquier cosa que proviene del PLD, aunque de ahí no proviene nunca nada bueno, porque ahí son unos dictadores, la gente la rechaza. No importa lo que tú plantees en la opinión pública, que antes la gente no te dijo nada, tú planteas en la opinión pública ahora que la cúpula del PLD se reserva las candidaturas y la gente sale a protestar, todo el mundo está en contra. Pero ¿y por qué no estuvieron en contra en el año 2015? Porque en el año 2015 no estaban cansados todavía del presidente Danilo Medina, tenía una aprobación alta, ahora ya no la tiene, el PLD no había acusado el cansancio ni había abusado hasta los extremos de ahora, y entonces ahora la gente no aguanta más. Y la gente se ha aferrado a la Constitución, la gente se ha aferrado a que le respeten el derecho establecido en la ley. Pero tampoco quieren que venga más de lo mismo como fue el corrupto y abusador de Leonel Fernández. La gente está cansada del PLD, Guillermo. La gente quiere un cambio, y un cambio es cambiar al partido y cambiar al gobierno. No importa si vino antes, no importa si está después. Ahora la gente lo que quiere es un cambio. Y por eso la gente sale a protestarte de manera precautoria, porque el sentimiento social es inteligente. La gente sale a protestarte cuando los tribunales electorales hacen una diablura, pero te salen a protestar desde ahora, todo el mundo en contra. ¿Tú sabes para qué? Para mantener la presión sobre los tribunales y los organismos electorales a los fines de que el PLD influya lo menos posible, sabiendo la gente que son organismos electorales controlados por dirigentes del PLD. Pero aún así, la gente desde ahora, antes de que lleguen las elecciones, está tratando de que esos jueces se comporten con un mínimo de respeto a la Constitución y a la ley. Doctor Ángel Lockhart, con usted podemos hablar por muchas horas y siempre es del interés nacional, pero vamos a permitirle a que usted pueda despedirse de la familia dominicana aquí en Aeromundo haciendo una breve exhortación. Yo exhorto a la gente, sobre todo a la gente más joven, que crean en la democracia. La democracia permite desaciertos. En nuestro país los hemos tenido, los tenemos, pero la democracia hace sus ajustes cuando la gente participa. Porque la democracia, para ser de calidad, lo que lo necesita es a usted, no necesita un partido político. El partido político es un mecanismo de traducción de la voluntad suya. Cuando usted participa, cuando usted es activo, nadie le puede robar sus derechos políticos. Los derechos políticos, desde 1803, estableció la Suprema Corte de los Estados Unidos, que son el primero de los derechos fundamentales, porque es el que le permite a usted garantizar todo. Si su derecho político se ejerce, usted puede garantizar el derecho a la vida, usted puede garantizar el derecho a la seguridad, usted puede garantizar el derecho a la propiedad. Todos los derechos se garantizan a través del ejercicio de los derechos políticos, porque es el que le permite a usted como soberano cambiar a los gobernantes y a los partidos cuando se desvían del proceso que deben seguir y del cumplimiento de la Constitución y de la ley. Doctor Ángel Lockhart, vamos a permitirle a que usted pueda despedirse de la familia dominicana aquí en Aeromundo haciendo una exhortación. Mi exhortación, Guillermo, es a la gente que participe, sobre todo a la gente más joven. Participen porque la calidad de la democracia y el derecho que usted tiene de ejercer el voto es lo que le permite controlar los más derechos. Los demás derechos, como el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, todos esos derechos se garantizan a través de que usted tiene la potestad de cambiar a las autoridades, de cambiar a los partidos. Y a veces la gente está pensando en el presente y oliendo el futuro. Quizás por eso, Guillermo, las encuestas dicen que la oposición puede ganar. Quizás por eso alguna gente te dice que Luis Abinader es un candidato que encarna la oposición política y puede ser el presidente de la República. Pero eso, ni siquiera eso todavía tiene la decisión que va a tener cuando haya candidatos, cuando él sea candidato, cuando el PLD presente su candidato, el que sea. El país se va a dividir en dos, los que quieren continuismo y los que quieren cambio. Y ese día la esencia de la democracia se expresará. Y no importa, ese día no va a importar que las autoridades electorales y los tribunales electorales sean buenos o malos. Porque cuando se sale a la calle a ejercer el derecho de manera libre, las autoridades, aun cuando son parciales, tienen que replegarse porque el derecho le corresponde a usted, pero le corresponde a usted si usted lo ejerce. Por eso hay que estar vigilantes desde ahora con los organismos y los tribunales electorales, porque no son confiables. No son confiables por la naturaleza de su elección y no son confiables por los componentes que los constituyen. En consecuencia, en este momento es confiar en el pueblo y en que surja una cabeza, se abone una cabeza, crezca la cabeza de oposición que está llamada a enfrentar en el torneo electoral a los que quieren continuar, que también es un derecho.
El que está bien tiene derecho a querer seguirse quedando arriba, Guillermo, y el que no lo está, que es la mayoría, tiene derecho a querer un cambio. Doctor Ángel Lockhart, apreciamos muchísimo esta conversación ante la familia dominicana. Hacemos frecuente su presencia aquí en Aeromundo, porque usted como un experto electoral tiene siempre esta oportunidad de venir a hablar ante el pueblo dominicano, a ponernos a razonar a todos en favor del fortalecimiento democrático en libertad y sin temor al poder político. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana. Lo ha sido el doctor Ángel Lockhart, analizando en primer lugar el panorama electoral en la República Dominicana. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana, que lo será el ingeniero Ramón Alburquerque, 4 veces presidente del Senado de la República, exministro técnico de la presidencia y un líder fundador del Partido Revolucionario Moderno, quien será nuestro segundo personaje de la semana. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el ingeniero Ramón Alburquerque, 4 veces presidente del Senado de la República, ex ministro técnico de la presidencia y un destacado líder fundador del Partido Revolucionario Moderno y un defensor del sistema democrático en la República Dominicana. Ingeniero Ramón Alburquerque, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación preguntándole ¿cómo ve usted, cómo visualiza usted esta Junta Central Electoral que tiene 2 grandes desafíos, febrero y mayo del año que viene, organizar elecciones sin fraudes, es decir, libres y que garanticen el voto soberano de la mayoría del pueblo? ¿Qué podría usted decirnos? Muchas gracias, don Guillermo, por esta invitación. Y debo reconocer que Aeromundo en sus 52 años ha mostrado mucha valentía, mucha resistencia, mucha tenacidad, defendiendo los sagrados intereses del pueblo dominicano. En esto, el don Guillermo Gómez tiene un reconocimiento del pueblo dominicano y de toda la región latinoamericana. Muchas gracias por esos aportes y por esa lucha diaria, porque la democracia se fortalezca y el pueblo dominicano tenga más calidad de vida. Gracias. Debo decirles sobre la Junta Central Electoral que parece que el pueblo dominicano ha tenido mala suerte con las juntas, aunque la suerte, decía Lenin, que era una categoría de la historia, debe siempre como ser tomada en cuenta, o por lo menos de manera curiosa. No hace mucho que salió de la Junta Central Electoral una persona, un personaje, con cierto descaro, con cierto prepotencia, con demasiado prepotencia, digamos, Roberto Rosario Márquez, que después de 16 años se fue a coordinar las aspiraciones de ese personaje quien usted llama corrupto y abusador, Leonel Fernández Reina. Ese que compró unos escáneres que están arrumbados por ahí, dañándose, enmoheciéndose, que le costaron al país miles de millones de pesos, con los que se robó las elecciones, enviando resultados caprichosos, sin contarlos como debe ser unos a uno. Ahora tenemos una Junta Central Electoral que a mí me gustaría decir que quiero que Dios lo ilumine,
que reflexionen para que no sigan por el derrotero que van. ¿Por qué? Porque tomaron una resolución dividiendo el país en dos categorías de ciudadanos, dos naciones en una. Será con dos constituciones. ¿Cómo es posible que se pueda eliminar el arrastre como lo manda las leyes, tanto la ley de régimen electoral recién aprobada, pero además que nunca debió haber sido ese arrastre? ¿Por qué? Porque la Constitución en su artículo 77 y en el artículo 108 dice que las elecciones, que el voto es personal, el voto es universal, es secreto y además es directo, de donde se inventaron aquello de el voto de arrastre. Pero entonces se elimina en 26 provincias, pero se mantiene en 6 provincias y el Distrito Nacional. Esta Junta, integrada por personas que lo que más le conviene es respetarse, porque algún día van a terminar su gestión y entonces tendrán la población encima, porque de ahora en adelante yo veo signos de que este pueblo quiere que le rindan cuenta donde quiera que usted esté, y no es posible, no debería ser que la única persona que está actuando con apego a la Constitución, a las leyes, que está mostrando que su tradicional honestidad se mantiene y se mantendrá, sea el doctor Roberto Saladín, mientras que el presidente de la Junta, que es una persona afable, que uno le tiene aprecio por vínculos familiares y muchas cosas, bueno, se está despachando con unas resoluciones sustentadas principalmente por él y algunos miembros que le apoyan, y entonces pensando tal vez que la ley de partidos y que la ley de régimen electoral no iban a aprobarse. ¿Qué espera el pueblo dominicano? Que el Tribunal Constitucional por fin elimine esto, porque lo cierto es que hay dos cosas que la población está exigiendo y hay de aquel que haga lo contrario. Primero, unas elecciones transparentes, limpias, donde gane el que más votos reciba del pueblo dominicano, y luego un manejo sin fraude, apartado de toda parcialidad, que no estén ahí cumpliendo encargos y mandatos del Poder Ejecutivo, de los reeleccionistas o de ese PLD que a nosotros nos da igual. El presidente Danilo, el expresidente Leonel Fernández y la vicepresidenta Margarita, los tres son iguales para el pueblo dominicano, porque el pueblo está sufriendo las consecuencias de sus pésimas políticas de todas maneras. Entonces, Junta Central Electoral, por favor, ustedes tienen familia, ustedes son ciudadanos, apéguense a la ley para que luego no estén lamentando las consecuencias del repudio social por haber cometido actos reñidos con la ley, con las buenas costumbres y con la voluntad del pueblo dominicano. Ingeniero Ramón Alburquerque, Partido de la Liberación Dominicana, tiene ahora 19 años en el poder político con corrupción pública y privada. Ya además, 4 años antes, 1996-2000, es decir, tienen 23 años en el poder. Y ahora vemos al corrupto y abusador de Leonel Fernández, todavía presidente del PLD, hablando de las reservas. ¿Y qué quiere él de las reservas? Quiere los senadores, los diputados, los alcaldes. Es decir, continúa la posición autoritaria. ¿Cómo lo visualiza usted? Y también los reeleccionistas que quieren que Danilo continúe en el poder político y que se modifique la Constitución. ¿Cuál es su visión? Al pueblo dominicano, me imagino yo que debe estar pensando que si estos líderes o han perdido el juicio o se creen dueños del país.
¿Por qué? Porque estos han sido los gobiernos en que el pueblo dominicano ha tenido más pérdidas netas. En este país ahora mismo, la juventud no tiene nada que buscar. ¿Por qué? Porque hasta aprueban una ley para el primer empleo y nunca la aplican. La juventud en este país es el 20% de la población, porque la población del país se divide entre 0 y 30 y 18 años en un 32%. De cada 100 hay 32 personas entre 0 y 18 años. Y la juventud que pudiera entenderse como de 16 a 26, 27 años, según las Naciones Unidas y la Unión Europea, pues es el 20% de la población, de cada 100 hay 20. Quiere decir que en ese periodo hay cerca de 2,5 millones de jóvenes en este país que ni trabajan ni estudian en su mayoría. Pero usted sabe que de más de 7 millones de dominicanos con derecho al voto, el 30% van a ser jóvenes que nunca habían votado. Claro, jóvenes, si uno extiende la edad hasta 36 años, porque la gente dice, este país tiene el 67% de juventud, pero es si usted lo extiende hasta 36 años. El concepto técnico de jóvenes es de 16 a 26 y ahí es donde están esos 2,5 millones. Entonces, el país tiene que entender que esos jóvenes tienen derecho y como ellos saben que tienen derecho, le van a dar duro al PLD. Porque ¿cómo es posible que no hayan enfrentado el problema de la juventud? El problema aún el 4% todavía no refleja que la educación mejore. ¿Y quiénes son los que reciben el impacto si hubiera una buena educación? La juventud. Pero aquí, por ejemplo, en matemáticas y en español y en ciencias naturales, lo que está ocurriendo, que a pesar del 4%, va cayendo la calidad de 27 a 12, entonces, del rendimiento. Entonces, con la juventud el PLD ha sido un fracaso. Niñas, miles de niñas, centenares de miles de niñas pariendo niños, cuando deberían estar estudiando y trabajando, preparándose para un futuro mejor. El PLD es indiferente a eso. Los feminicidios, las mujeres siendo acosadas y matadas. ¿Cuál es el plan? Usted conoce un plan de emergencia, un plan bien estructurado del gobierno para enfrentar los feminicidios, porque ¿a quién es que le toca enfrentar los feminicidios? No es a Aeromundo, ni es al que está en su casa sufriendo de ello. Este país también tiene que votar en contra de ese PLD porque las madres solteras, y estoy con el caso de la juventud, el 47% con el tema de la mujer, el 47% de las mujeres son jefas de hogar. ¿Cuál es el plan que tiene el PLD en esos tantos años de gobierno para enfrentar esto? Lo que aquí se ve es que hay un 5, un 6, 7% de crecimiento, pero que lo disfruta solo el 25 o el 30% de la población, fundamentalmente inversión extranjera directa, telecomunicaciones, construcción, la banca, pero el pueblo, dice incluso el Banco Mundial, que ha perdido el 20%, los salarios han perdido el 20% de poder, 30% de el poder de compra en los últimos 20 años. Pero lo que se ha crecido a todo lo largo y ancho de la República en la función pública es la corrupción pública y privada de 19 años. No, entonces, en ese 20-25%, ¿quiénes son los que están prosperando? Bueno, las empresas extranjeras, empresas nacionales, alguna clase media alta y los funcionarios del gobierno que, según el Banco Mundial, Luis Abinader en su campaña en el 2016, el candidato del PRM, dijo que la corrupción se aproximaba a 100,000 millones de pesos, pero el BID lo ha contradicho.
y dice que no. Y el Banco Mundial Y el también. Banco Mundial, 125.000 millones cada año se va aquí en corrupción, como un pueblo con un PIB de apenas 76.000 millones al año puede resistir que le saqueen 125.000 millones. Y ese escenario de confrontación que tiene el PLD ahora, que si Danilo, que si Lionel, que si Margarita, que si unos cuantos ahí que por ser ministro de Educación y haber manejado el 4%, ya han salido multimillonarios hasta para ser candidatos a la presidencia. Yo me pregunto, ¿qué tiene que agradecerle el pueblo dominicano al PLD? No ha resuelto en 20 años, lo que fuere, no ha resuelto un solo problema. Entonces este país tiene que prepararse para cualquiera que sea el candidato, sacarlo del poder y llevar al poder gente decente, gente que crea en la gente, gente que defienda el medio ambiente, que no firme contratos como ese de Barrick Gold, que no hagan cosas contra el país, contra la economía, contra el bienestar del pueblo dominicano, que no se hacen en ninguna parte del mundo. Porque el mismo caso de Odebrecht, que explotó fuera y que aquí están en los tribunales, pero ¿quiénes están en los tribunales? Los que aprobaron el 7%, pero los que aprobaron el 93%, incluyendo el actual presidente del Senado, no han sido ni mencionados, sacados del expediente. Entonces, con esta corrupción, con esta impunidad y con esta confrontación, porque el pueblo no tiene que sufrir los pleitos internos del PLD, a lo mejor disputándose la corrupción que ya tienen en su bolsillo. El pueblo lo que quiere es quitársela. Este pueblo le va a dar una sorpresa. Para mí, que los dominicanos se están preparando para dar una sorpresa al estilo México, donde Andrés López Obrador ganó parejo, arriba, abajo y en el medio. Y por eso nosotros llamamos a este pueblo a que no se deje engatusar de nuevo, que no es de que poniéndose de acuerdo en si le reservan las posiciones a los actuales alcaldes, a los diputados o a los senadores, con reserva, sin reserva y como quiera, tienen que irse, porque han traicionado la confianza, la generosidad y hasta la dignidad del pueblo dominicano. Ingeniero Ramón Alburquerque, ¿y qué significado puede tener para un político de oposición que, como usted, respeta las mayorías? Endeudamiento en crecimiento, situación económica aumentando los precios de los artículos de primera necesidad, hablamos de la comida, de las medicinas y de los servicios. ¿Usted qué piensa? Mire, la forma como esta corrupción ha ido empobreciendo este país al tiempo que aumentan la riqueza de la cúpula de ese 25 o 30% que le he mencionado, don Guillermo, es una cosa que hay que estudiarla. Mire, esta gente crea compañías siendo ministro para venderle bienes y servicios o para hacer las mismas contratas de los mismos ministerios que ellos dirigen. Alicia Ortega y Nuria Piera, las heroínas del periodismo dominicano, le han demostrado que tienen más de 20.000 o 25.000 dirigentes medios y bajos del partido en nóminas y nominillas que le cuestan decenas de miles de millones al país. Han politizado las tarjetas de solidaridad, que ojalá Luis Abinader logre institucionarla como ha ofrecido, aumentándola, y no solo aumentándola, sino dándole la categoría de ley para que ningún dominicano sea humillado al recibir esa asistencia por su pobreza o por su desventaja que le ha creado la misma sociedad, por recibir esos dineritos. Pero además esta gente, las comisiones que exigen
para cada obra y para cada proyecto. Empresas internacionales que han denunciado que mejor no invierten si tienen que darle 20, 25, y 15 y 30 millones de también dólares. está esa corrupción pública y privada asociada. Claro. Hasta los empresarios, empresarios denunciando a las mafias. Claro, no, y empresarios privados, que son los que siempre se ganan todos los contratos, y eso no puede ser. Entonces, uno tiene que decir, el pueblo dominicano tiene obligatoriamente que revestirse de la dignidad que siempre le ha asistido y echar del poder al PLD. Pero el PLD, además, que se prepare, porque va a tener que denunciarse aquí y fuera de aquí cada peso que ellos utilicen para comprar conciencia o para engatusar, para comprometer el voto de un pueblo que, aunque está hastiado de su gestión por su pobreza, como decía el Papa Francisco, claro, los mantienen en la pobreza para comprarle barato el voto y humillarlo en su propia dignidad. Por esas razones, don Guillermo, esta pregunta que usted me hace, ¿qué hace un político como nosotros, que humildemente hemos estado trabajando siempre por el país? Bueno, comprometernos más, trabajar más en el PRM, pedirle a cada dominicano decente que ama su país, que quiere una sociedad que se coloque en medio de esta civilización del conocimiento que tenemos hoy, esta sociedad del conocimiento, que no quiere que los fondos de pensiones, en un 75%, los fondos de pensiones que son la garantía de una vida decorosa para el final de la vida de cada ciudadana y de cada ciudadano, ese en 75% están en manos del gobierno, un gobierno quebrado que, como usted decía, en un 50% está endeudado y sigue endeudándose. Recientemente aprobaron 2.500 millones de dólares en bono. ¿Y eso qué significa? Bueno, que ese dinero será utilizado para pagar intereses de deuda y para cubrir déficit. ¿Qué significa eso en un barrio cuando un dueño de un colmado tiene que tomar prestado para pagar los intereses de lo que debe y encima de eso para reponer su capital de trabajo? Que ese colmadero está quebrado. Entonces, si los fondos de pensiones de un país están en manos quebradas, ¿cuál es el destino de ese pueblo? Pues antes de que todo sea ya irreversible, irreparable, un holocausto, vamos a sacar al PLD del poder, y por eso trabajamos para que cada dominicano entienda que el PRM no es ni tiene que ser el único partido político serio y trabajador y que ame su pueblo y que lo demuestre con medidas y políticas pertinentes. No, es que el PRM ahora es una necesidad en términos de que es la alternativa lógica de poder. Cada dominicano debe entender que como el PRM tiene un padrón cerrado, debe inscribirse en el PRM, hacer que ese padrón, el padrón de la dignidad, llegue a 2 millones, 2 millones y medio, de gente auténtica, no de esas falsedades que presenta cada grupo dentro del PLD. Y yo hago un llamado para que esa gente, esos dominicanos, apoyen al PRM, que es la alternativa de poder para enfrentar esta crisis, este caos y este desastre. Ingeniero Ramón Alburquerque, 28 encuestas, hablando por sí sola, diciendo que el candidato favorito en esas 28 encuestas es Luis Abinader, candidato del cambio que no es corrupto ni ladrón. Pero además señala que hay una alta tasa de rechazo contra los que quieren volver, como Leonel Fernández, ese corrupto y abusador. ¿Qué significado entonces tiene para usted Danilo, Leonel y Margarita? Bueno, los tres son
parte de una marca fatídica que ha empeorado por demasiado tiempo la vida del pueblo dominicano. El pueblo ya los conoce. Llámese Margarita, llámese Danilo o llámese Leonel, o los otros imberbes que andan por ahí después de haber saqueado los ministerios y las instituciones donde han estado. Y el pueblo dominicano sabe que la dialéctica no se equivoca. El pueblo dominicano sabe que no puede ser culpable de su propio destino. Si vuelve y vota por lo mismo, no tiene de quién quejarse. Ya Einstein lo dijo. Usted no puede pretender que si sigue haciendo lo mismo tenga resultados distintos. El pueblo dominicano ha comprendido eso. Y esa marcha ascendente que tiene este miembro del PRM, Luis Abinader, que lo felicitamos por la forma como crece, pero que nosotros en nuestra posición de presidente de la Comisión de Estrategia del partido, lo que tenemos es que hablar en general bien de todos los precandidatos de nuestro partido, porque el que gane en el partido es el que entonces necesita más a aquellos que no ganaron, porque no se trata de usted ganar solo, no será así, tiene que contar con los demás. Y por eso nosotros cuando hacemos alguna intervención a lo interno del partido, decimos, Luis necesita a Hipólito, como Hipólito necesita a Luis, y necesitan a Wellington Arnaud, y necesitan a Ramón Emilio Concepción, porque es el PRM unido a todo el pueblo que sacará del poder a esta gente por haberlo hecho tan mal y por haber traicionado la inocencia, la generosidad y la bondad del pueblo dominicano. Ingeniero Ramón Alburquerque, ¿qué significado puede tener para un hombre público y para un líder PRMista como usted esta cantidad de jóvenes, mujeres y hombres, apoyando al PRM? Yo pienso que el pueblo dominicano ha despertado así de repente. Yo no podría decirle a usted hace 6 meses que las cosas andaban tan bien. Es más, debo decirle, he estado sorprendido con lo que pasa en el PRM. Entre octubre y hace 2 meses el PRM duplicó su tamaño, porque en octubre andaba por los 14%, algo así. Y ya todas las encuestas, las que menos le da 24, otras 29, otras 30. Y eso estoy hablando de mes y medio atrás. La inscripción en el partido en los últimos 3 meses ha hecho una explosión. La gente llamando, la gente inscribiéndose por la plataforma tecnológica que tenemos, inscribiéndose, casi 300,000 se han inscrito por esa plataforma, cuando en este país la gente se inscribía en partidos políticos de manera cibernética, pero en formulario, en todos los operativos, en los casa por casa. Es un fenómeno que lo que está ocurriendo es que esa juventud, ese pueblo, esos envejecientes, esas madres solteras, esos productores, esas pequeñas y medianas empresas que ven que todos los incentivos son para las empresas grandes y ningún incentivo para las pequeñas y medianas empresas a las que el PRM ha dicho que se va a dedicar para que crezcan y puedan exportar y el país dé el salto en Japón, en China. El 70% de las exportaciones está en manos de la pequeña y mediana empresa. Aquí no, se le ponen 1000 trabas, no hay financiamiento. Entonces, yo pienso que lo que viene ocurriendo en el país es lo que pasó en 1961. El pueblo se secó las lágrimas de la muerte de Trujillo y apoyó masivamente a Juan Bosch, que ganó con el 62% el 20 de diciembre, y llevando la dignidad
de la intelectualidad y de la moral y de la ética al poder. Pero además lo que ocurrió en 1978, don Juan, la mejor imagen que pueda tener un presidente en la memoria del pueblo dominicano es Antonio Guzmán Fernández. ¿Y qué ocurrió? Que la gente le hizo creer a Balaguer y al Partido Reformista, su amigo Balaguer, que estaba con él y no estaba con él. Le aplicaron la cultura del rábano, blanco por dentro y rojo por fuera. Y ahora va a ocurrir aún más fuerte. Yo pienso que el PRM, con Luis o con Hipólito, o quien sea, pero de seguro que lo podrá hacer a lo mejor con el que esté más avanzado, va a dar una resonante victoria y el pueblo dominicano retomará las riendas de su propio destino. Bueno, no podemos terminar esta conversación ante el pueblo dominicano sin preguntarle, ingeniero Ramón Alburquerque, una propuesta de una dirigente honesta, de una líder fundadora del Partido Revolucionario Moderno, la doctora Milagro Ortiz Bosch, pidiéndole al expresidente Hipólito Mejía Domínguez que retire su candidatura para fortalecer la democracia dominicana y al PRM. ¿Usted qué piensa? Mire, todo lo que doña Milagros Ortiz Bosch diga, primero merece respeto y si no, tolerancia. ¿Por qué? Porque doña Milagro ha dado la demostración más cardinal y principal y profunda de que ella pone su racionalidad, su sentimiento y su amor por encima de cualquier interés. ¿Por qué Milagro debería ser una líder fundamental del PLD? Pero tan pronto vio que los alumnos, los discípulos, estaban o empezaban a negar el maestro, se fue de su lado, incluso estando su propio tío, es presidente de la República, y fue a acompañar a aquel hombre puro, pero que nació de la nada, como fue José Francisco Peña Gómez. Esas son virtudes que presentan a Milagros Ortiz Bosch como un perfume de mujer. Es algo por encima del bien y del mal. Ahora bien, hay medidas políticas que no necesariamente podrían dar el resultado que uno busca. ¿Qué pasa? El PRM está envuelto en un proceso de completar su padrón y el 6 de octubre tendrá que enfrentarse frente a un PLD con un padrón abierto. Un retiro de una candidatura ahora podría desinflar ese momentum de entusiasmo y crecimiento porque cada líder o cada precandidato sustenta dentro del partido una parte importante del entusiasmo. Entonces, si ese entusiasmo no se canaliza hacia la búsqueda del objetivo final, no es conveniente. Por tanto, yo, valorando su propuesta, pienso que lo mejor es que terminemos este proceso con el nivel de entusiasmo que llevamos, con ese caudal de fuerza que lleva ese río desbordado que es el PRM, y respetándonos todos, queriéndonos todos, sepamos uno entender que no triunfó en la candidatura. Sin embargo, todos ganamos, porque en el PRM no hay que derrotar a nadie. De hecho, pienso que nadie será derrotado. En el PRM, como la democracia impone seleccionar uno, habrá una selección democrática y habrá una inclusión democrática también, porque los que ganaron en la misma proporción del aprecio que el pueblo haya demostrado que le tiene, serán tomados en cuenta. Nadie perderá su trabajo, nadie perderá sus aportes en el PRM y todos juntos continuaremos este vuelo como si fuera un halcón que remonta en los cielos buscando salir
de esta desgracia nacional que se llama Partido de la Liberación Dominicana. Ingeniero Ramón Alburquerque, vamos a permitirle a que usted pueda despedirse de la familia dominicana aquí en Aeromundo haciendo una exhortación. A cada dominicano y dominicana que se encuentre en su hogar y que nos dispense el grato trato de vernos, de escucharnos. A lo mejor no tenemos tantas cosas que decir, pero sí muchas ganas de contribuir. A esos dominicanos, a usted, y lo digo aquí frente a don Guillermo Gómez, que es un símbolo de la defensa de la democracia en esta atalaya de el celo por las libertades públicas que es Aeromundo en 52 años. Yo llamo a esos amigos y amigas a que cerremos filas con el PRM. Faltan unos días para que el PRM deba depositar en la Junta Central Electoral su padrón. Pero, ¿por qué usted, si sabe todos los males que nos han acarreado estos discípulos desagradecidos que olvidaron las enseñanzas del maestro, por qué usted no nos acompaña? Hágalo, que el PRM no tiene forma de fallarle a este país. Los traumas, las experiencias que han tenido muchos de nosotros como dirigentes nos ha hecho convencernos de que la única gratitud que merecemos y que buscamos es no fallarle al pueblo dominicano. Presentar un programa de gobierno con líderes que puedan encabezar una nueva forma de ser presidente, una nueva forma de ser vicepresidente, una nueva forma de ser senadores y diputados, alcaldes, directores, una nueva forma de ser ministro, respetando la dignidad de su pueblo. No a la corrupción, no a la impunidad del PLD. Don Guillermo, muchísimas gracias por esta oportunidad. Ingeniero Ramón Alburquerque, muy complacido siempre de tener a un líder fundador del PRM haciendo oposición y defendiendo al pueblo dominicano. Hay que continuar haciendo frecuente su presencia. Y en estos momentos en que en la República Dominicana hay muchas preocupaciones, usted no renuncia al optimismo, porque el pueblo dominicano en mayoría tiene una gran oportunidad de producir el cambio político con su voto responsable. Le reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana. Lo ha sido el ingeniero Ramón Alburquerque, un líder opositor, un líder del Partido Revolucionario Moderno comprometido con el cambio político. Y como siempre, vamos a hacer nuestra breve exhortación. Y hoy nuestra breve exhortación es continuar conversando con el presidente constitucional de la República, con el licenciado Danilo Medina Sánchez, en esta audiencia que nos concede cada domingo muy amablemente. Señor presidente, de acuerdo a nuestras fuentes, nos dicen que el día 17 del presente mes, lunes, se propone ser convocado el comité político de su partido. Es decir, que el corrupto y abusador de Leonel Fernández Reina, ese que todavía es presidente del PLD, va a convocar el comité político para el día 17. También nos dicen que se propone en ese comité político que se conozca que se va a inscribir su candidatura, es decir, que va a buscar nuevamente la presidencia de la República a través de la modificación constitucional. También nos dicen que ahí en esa propuesta de modificación constitucional se va a producir la reducción del 50+1 para que sea con un 45%. Es decir, que ya los dominicanos, aunque no se habla de segunda vuelta, no vamos a tener la posibilidad de
transitar el camino de la segunda vuelta, porque el que saque el 45% será suficiente para ser ya presidente de la República electo. Señor presidente, la verdad es que el pueblo dominicano no sale de su asombro con el comportamiento de los discípulos de Don Juan. No salen del asombro con sus millones cuando llegaron pobres el 16 de agosto del 96. Solo hay que ver a Fernández, solo hay que verle su fundación multimillonaria y con el mayor descaro dice: la corrupción no daña al PLD. Nos cuentan a dirigentes del PLD. Señor presidente, es posible que para Fernández la desfachatez política no tiene importancia, la puedo ejercer. Y nosotros decimos aquí, señor presidente, que eso no se lo enseñó el patriota Juan Bosch y que por eso le pedimos a la familia dominicana, a dominicanas y dominicanos de todos los colores, que patrocinen y apoyen el cambio político. Nosotros creemos que hasta el propio PLD le hace bien un cambio político para que le puedan dar paso al relevo político, porque solamente han tenido 2 presidentes desde el 1973, cuando don Juan fundó el PLD, huyéndole al grupismo en el PRD y porque decía que allí habían comerciantes de la política y corruptos. Y ahora todo el pueblo dominicano puede comprobar multimillonarios sin explicación, miembros del comité político y del comité central de ese PLD. Si don Juan estuviera aquí con nosotros en la tierra, estamos seguros que no se llamaría PLDista, porque ningún PLDista al lado de don Juan, como lo decía, puede ser ladrón. Y ahora nos dicen miembros del comité político, como Felucho, nos habla de ladronazos en el poder político. Malos ejemplos. Por eso aquí apoyamos, señor presidente, como usted sabe, un presidente diferente y de un partido diferente cada 4 años, para que surjan nuevos presidentes, muchos, y para que tengan tantas oportunidades como sea posible, el relevo político. Reflexione usted y nosotros, señor presidente, los que estamos comprometidos como demócratas en fortalecer la democracia dominicana para mejorarla y para darle esperanza a la familia dominicana. Y a todos ustedes quiero agradecerle, como siempre, su amabilidad al escoger a Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la República Dominicana. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere, con otro Aeromundo responsable y constructivo en favor de las grandes mayorías, muy especialmente de los más pobres y de esa clase media que está cansada de esa locomotora de corrupción del PLDismo gobernante de ayer y de hoy. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Aeromundo.